Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a empezar con nuestra primera sesión de matemática, Introducción a la Estadística. De repente aquí vamos a estar recordando algunos conceptos, algunas partes importantes que tienen que ver con la llamada estadística, ¿no? Una de las partes que a veces el nombre nos asusta, pero a quienes ya han gozado de esta parte de la matemática creo que no hay tal situación. Bien, veamos entonces directamente de qué trata nuestro tema. Veamos por aquí. Tenemos a continuación el siguiente título. Fíjate. Recopilamos datos sobre la participación democrática en nuestra familia. Estamos ya prácticamente en un tiempo en el que a nivel nacional va a haber la participación democrática de cada una de las personas mayores de 18 años, ¿verdad? A través de las elecciones. Bien, pero también habrá democracia en nuestros hogares. ¿Y de qué manera se practica? Veamos eso. Para obtener, dice, datos sobre la participación democrática en nuestra familia, recordamos algunos aspectos y conceptos básicos. Aquí nos vamos a ir a la parte, ¿qué te digo? A la parte teórica, ¿ya? Para luego llevarlos a la parte práctica. Veamos, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Por aquí tenemos que recordar lo que corresponde a población. Por aquí, ¿no? Aquí lo tenemos, sí. Población, aquí está, ¿ven? Lo estoy marcando con un asterisco rojo. Población. ¿Qué es la población? Es el conjunto finito o infinito de personas, cosas o animales del cual se va a obtener datos. ¿De acuerdo? Si tú vas a obtener datos acerca de los animales, pues bien, esa será tu población. Si quieres obtener datos acerca de personas, pues bien, esa será tu población. ¿De acuerdo? ¿Y qué viene a ser la muestra? Lo leemos un poquito más abajo, en el siguiente asterisco, que dice: muestra es un subconjunto de la población estudiada, ¿ya? Es un subconjunto de la población estudiada. Ahí también lo tenemos, fíjate. Entonces, nuestra gráfica. La población viene a ser todo esto, mira, ve. Encierra todo esto de acá. Esa es nuestra población, ¿de acuerdo? Esa es nuestra población. Pero cuando nosotros de esa población extraemos o nos referimos o estudiamos una de sus partes, nada más que una de sus partes, eso viene a ser la muestra, ¿correcto? Entonces población vendría a ser el todo, mientras que la muestra viene a ser un subconjunto de ella, o sea, una parte de ella, ¿ya? Dice, muestra es un subconjunto de la población estudiada y es seleccionada aleatoriamente o de acuerdo a un determinado criterio. Muy bien, nos vamos aquí a la parte de abajo, fíjate lo que dice, con mucha claridad se ha escrito eso, dice así, ve, recuerda que la muestra se utiliza solo cuando la población es muy grande o cuando es costoso obtener la información de la totalidad de ella. O sea, si es una muestra pequeña, si es una población pequeña, no necesitas crear muestras, ¿verdad? Solamente la muestra se va a tener que obtener de las poblaciones grandes, sumamente grandes. Ejemplo, dice, para una comunidad, una población de 500 personas de una comunidad, la muestra, sugieren, debe ser de 50 personas, es decir, el 10%, ¿verdad? Ejemplo, para una familia, si la población, o sea, los integrantes de la familia son 15, no se requiere de muestra. ¿Por qué? Porque es una cantidad bastante pequeña, ¿verdad? Bien, en este caso la muestra, dice, se ha determinado de acuerdo a la facilidad de acceso y disponibilidad de las personas. Es un muestreo no probabilístico. Variable estadística. Mira, primer punto, población y muestra. Segundo punto, variable estadística. Dice, la variable estadística es la característica de los individuos a estudiar o investigar y puede tomar distintas modalidades o valores. A ver, ¿cuáles son esas modalidades o valores? Puede haber una variable estadística cualitativa o una variable estadística cuantitativa. ¿Bien? A ver, ¿cuándo la variable estadística es cualitativa? Es cualitativa cuando se fija o cuando detalla, ¿qué cosa? Cualidades, ¿ya? Cualidades, aquí no te olvides. Cualitativa, viene relacionado con ¿qué? Con cualidades, ¿de acuerdo? Entonces, eso no hay que perder de vista. Cualidades, ¿sí? Aquí lo anotamos, cualidades. ¿Y cuándo será cuantitativa? Cuando se trata de cantidades, es decir, aquí
Mientras que aquí se está viendo las cualidades, aquí se está midiendo, aquí se está cuantificando. Aquí en este otro se está midiendo. ¿De acuerdo? A ver. Explicamos un poquito más. Cualitativa cuando ve cualidades. A ver, será nominal cuando las... ¿Sí? Aquí está. Cuando tenemos, por ejemplo, cuando hablamos de estado civil, de religión, ¿no es cierto? Cuando hablamos de repente de profesión, si es o no profesional, etcétera, ahí estamos hablando de una variable estadística cualitativa nominal, ¿ya? En cambio, hablamos de ordinal, variable estadística cualitativa ordinal, cuando estamos, ¿qué cosa? Relacionando, claro que sí, los elementos con un determinado orden. Por ejemplo, familias de un determinado nivel socioeconómico. Algunas pueden ser de nivel alto, otras de nivel medio, otras de nivel bajo, ¿no es cierto? Y estamos ordenando, hay un orden ahí. O de repente cuando dentro de 4 o 5 hijos que pueden haber en una familia, les decimos en qué grado se encuentra. Bueno, pues los mellizos están en segundo grado de primaria, los mayorcitos que ellos están en tercer grado, el otro está en quinto grado, el otro está en cuarto de secundaria. ¿Te das cuenta que ahí estamos estableciendo qué cosa? Un orden, ¿sí? El orden de mérito también, uno es, o el año 2020 ocupó el primer lugar, el otro estuvo en el segundo lugar, en el tercer lugar. Ahí la variable es cualitativa, ordinal. ¿Por qué? Porque hay orden, ¿ya? Porque hay orden. Bueno, esto en cuanto al primer tipo de variable estadística, que conocemos como cualitativa. La cuantitativa tiene que ver con la cuantificación, con la medición, ¿verdad? A ver, si medimos, entonces puede ser discreta o puede ser continua. ¿Cuándo es discreta? En términos generales, cuando se utiliza, cuando se cuantifica y se tiene que expresar en números enteros, ¿ya? O sea que puede ser 1, 2, 3, 4, 5, etc. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Enteros, ¿ya? Después vemos algo más. Y puede ser continua cuando se expresa dentro del campo de los racionales, o sea que puede ser 2,3, 3,8, etc. A ver, veamos los ejemplos. Cuantitativa, discreta. Por ejemplo, si a una persona le pregunta ¿cuántos hijos tienes? La persona puede decir tengo 8 hijos, tengo 3 hijos, tengo un hijo, no tengo hijos, etc. ¿No es cierto? Ya está. Entonces la respuesta será un número entero, ¿sí? No puede decir 3 hijos y medio, porque de repente la esposa está embarazada. No puede él decir 3 hijos y medio, ya vamos a tener el cuarto, ¿no? Tiene que decir 3 o 4, 1 o 0, ¿no? Dependiendo. ¿Te das cuenta? Entonces ahí es discreta, variable estadística cuantitativa discreta. ¿Y cuándo será continua? Cuando se hable de pesos, de estatura, etcétera, ¿no? Por ejemplo, a ver, si me dicen, a ver, ¿cuál es tu peso? Yo peso 60 kilos, 200 gramos, o sea, 60,2 kilogramos. ¿Te das cuenta que estoy utilizando los decimales, ¿sí? que son números racionales? Estoy utilizándolo, ¿para qué? Para poder expresar mi peso. Si voy a un mercado y veo 5 pollos distintos, ¿cuánto pesa esto? La señora me dice, este pesa 2 kilos un cuarto. Ya me está diciendo, 2 kilos un cuarto, o sea, 2,25 kilogramos. Eso también estoy cuantificando, estoy midiendo el peso. La estatura igualmente, ¿no? Por si acaso, hay algunos que miden exactamente 1 metro, niños, ¿no? Que miden exactamente 1 metro, pero de repente el siguiente año, el siguiente mes, qué sé yo, ya mide 1 metro y 5 centímetros, 1 metro y 8 centímetros. El peso, la estatura, etcétera, son variables estadísticas cuantitativas. ¿De qué tipo? Continua, ¿de acuerdo? Entonces ahí tienes para repasar un poquito, para recordar un poquito más y luego pasamos al siguiente videíto. Muy bien, vienen las preguntas sobre este tema.